El día de hoy, como se mencionó en los avisos, vamos a estar iniciando una serie que se llama El Sermón del Monte. Y hoy el título del tema no es tan rebuscado, sino que es Introducción al Sermón del Monte. ¿Y dónde está este Sermón del Monte, famoso Sermón del Monte? Vamos a Mateo capítulo 5, vamos a estar estudiando del verso 1 al verso 2. Y antes, ahora sí, de iniciar, les invito a que nos pasemos más para adelante, aprovechando las sillas de aquí de al frente, por favor. La cita base es Mateo 5, del 1 al 2, Introducción al Sermón del Monte. Muy bien, si ya tienen la cita, le voy a dar lectura. Ustedes síganla con su vista. Así dice la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Hasta ahí vamos a estudiar el día de hoy. Este sermón es uno de los más extensos que se encuentran en el libro de Mateo y también lo podemos encontrar en el libro de Lucas. Pero vamos a empezar a remontarnos un poquito antecedentes históricos, antecedentes muy situacionales que llevaron para que el Señor Jesús predicase este sermón. El Señor Jesús comenzó su ministerio predicando que el reino de los cielos había llegado y predicando el arrepentimiento. Mateo 4:23, justamente unos versículos antes del capítulo 5 nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, el Señor Jesús empezaba a predicar y su predicación iba enfocada en ello. El reino de los cielos había llegado, y esto en continuidad a lo que Juan el Bautista había enseñado. El reino de los cielos se ha acercado. Y era muy importante, muy importante, porque en ese momento el pueblo de Israel se encontraba en una etapa en la que carecía de una verdadera dirección. ¿Por qué? Porque si recordamos cuando estudiamos el libro de los Reyes y también ahorita que estamos estudiando en el TC de Ezequiel, el pueblo de Israel fue llevado al exilio. Primero, recordemos, el reino de Israel se dividió en reino del norte y reino del sur. Reino del norte conformado por 10 tribus y reino del sur por 2. El reino del norte fue llevado cautivo por Asiria. Y 100 años después fue llevado cautivo el reino del sur por Babilonia. Después pasan 70 años, regresa el pueblo de Israel, ahora sí, a su territorio, cuando estaba reinando Ciro. ¿Y qué es lo que sucede acá? En este momento se da una reforma, y eso lo podemos ver en el libro de Nehemías, capítulo 8, capítulo 9, cuando se leen las palabras de la ley, y en este momento ellos reconocen su pecado, y ellos le dicen: Señor, nosotros prácticamente hacemos este compromiso y lo firmamos para que esté constatado que nuestras familias van a seguirte a ti y que no van a regresar a la idolatría y a esa causa del exilio. Recordemos, la causa del pecado muy latente en el pueblo de Israel era la idolatría. Y pasa el tiempo y empiezan a surgir grupos que eran muy... pues podemos plantearlo así, eran muy generosos y eran muy bien intencionados. Tenemos un grupo que estaba enfocado en el estudio exhaustivo de la ley y preservar letra por letra lo que el Señor le dictó a Moisés. Tenemos otro grupo que buscaba guardar la enseñanza, guardar las ceremonias, guardar absolutamente todo, para que no se tergiversara, para que no se perdiera la dirección y que el corazón del pueblo estuviese enfocado en seguir la ley, en seguir lo que Dios les había mandado. Y tenemos otro grupo que era, posiblemente podemos decirlo, era de la realeza, no realeza, sino los que tenían más posibilidad económica, y ellos buscaban, sí, vamos a
a manejar la ley, vamos a vivir de acuerdo a los principios que el Señor nos ha mandado desde la misma política. Y pasó el tiempo, de ahí llegó el Imperio Romano a conquistar todo a su paso. Israel fue cayendo y tenemos el tiempo histórico de los macabeos en los que ellos trataron de reforzar esas mismas enseñanzas. Pasa el tiempo y Roma gana territorio, todos son conquistados, todos son provincias romanas y en este surge un cuarto grupo. No sé si ya los han podido identificar, pero vamos a verlos acá. Y eso es muy importante para el contexto del Sermón del Monte. Recordemos, esto es introducción. Y tenemos este último grupo, el cual se le conoce como los celotes. Si empezaron a identificar, empezamos hablando de los fariseos, los escribas, los saduceos y también de los celotes. Esos cuatro grupos. Los celotes se caracterizaban por ser un grupo revolucionario y nacionalista. Este grupo nació exclusivamente cuando el Imperio Romano tomó control de la provincia judía. Y estos eran considerados como guerrilleros. Algo muy mexicano, ¿cómo lo podemos ubicar? Como los zapatistas, en el sur de México, en Chiapas. Los zapatistas, un grupo nacionalista que busca mantener ideales políticos. Eso eran los celotes. Tenemos el grupo que eran los escribas. Estos eran considerados como expertos en el estudio de la ley de Moisés. Eran celosos en cuanto a la preservación de la ley y ellos se encargaban de copiar los manuscritos del canon hebreo con suma diligencia y exactitud. Esos eran los escribas. Tenemos a los saduceos. Los saduceos era el grupo religioso formado por liberales, aristócratas, terratenientes, gente con dinero y poder. Y ellos controlaban todo lo que ocurría en el templo de Jerusalén. Y esto incluye a los negociantes, a los cambistas que estaban fuera del templo. Si recordamos esa ocasión cuando Jesús purifica el templo, están cambistas, están vendedores y muchos otros puestos. Bueno, los saduceos controlaban esos negocios. Eso ya va a ser tema de otro estudio, pero muy importante ahí. Y tenemos a los fariseos, que son el grupo más conocido del Nuevo Testamento. Se les conoce como un grupo ortodoxo, que tenía un deseo genuino de preservar la pureza de la fe y las prácticas como una forma de agradar a Dios. Su deseo original de vivir de manera piadosa era sincero y por eso buscaron llevar una vida de separación. Y digo entre comillas separación, ¿por qué? Porque ese deseo se fue tergiversando cada vez más y más, que terminaron agregando a la ley 500 o 600 restricciones más. O sea, la ley tenía sus restricciones, tenía sus cuidados, tenía sus lineamientos, y los fariseos le terminaron agregando 600 cosas más que debían de hacer. Leyes de hombres. Muy mal. 3 de esos grupos surgen después del exilio babilónico, como estaba mencionado hace un momento, mientras que uno surge a raíz de la llegada del Imperio Romano. Cada uno con una intención sana, lo podemos decir de esa manera, que era mantener la libertad, la pureza, la exactitud, el territorio, todos con una mira hacia la voluntad de Dios. No obstante, esa visión, con el paso de los años, fue perdiendo fuerza, fue desvirtuándose, porque en vez de atender la voluntad de Dios, empezaron a atender lo que fueron los intereses y caprichos del hombre. Y eso es algo muy común que nosotros vemos. Tenemos una muy buena intención, casi como los propósitos de Año Nuevo. Tenemos una intención genuina de leer la Biblia en un año. Empezamos enero leyendo todos los días un capítulo, 5 los que nos hayamos propuesto, febrero bien, marzo más o menos, abril, y ya, se desvirtuó. Y ese es prácticamente un ejemplo de lo que pasa cuando nosotros no cuidamos verdaderamente la santidad, la obediencia, el conocer lo que es la voluntad de Dios. Y eso es lo que le pasó a estos grupos. 3 que surgieron verdaderamente para mantener la pureza y decir, no vamos a regresar al exilio, no vamos a fallarle a Dios nuevamente. Y uno que surgió para decir, vamos a mantenernos libres del Imperio Romano. Cada uno quería mantener una parte de la integridad que conformaba a los judíos.
pero cada uno empezó a buscar su propio camino y empezaron a hacer como si fuera un árbol, ramas, 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 y ya se perdieron del tronco. Y es que eso es lo que pasa en este momento. El Mesías vino al mundo justamente en ese contexto, cuando la población estaba vacía, árida y sedienta de algo trascendente. Habían pasado 400 años de silencio en el que no se había levantado ningún profeta. Y en ese momento llegó Juan el Bautista y muchos le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? Y él respondía, no soy el Mesías, no soy el Mesías. Y en una de esas le respondió, es más, viene alguien atrás de mí que no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y es en ese mismo contexto en el que el Señor llega y predica. Dice, enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino, o sea, las buenas noticias del reino, dice, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:23. Es por eso que el Sermón del Monte es muy importante, porque destaca la necesidad de la predicación de la sana doctrina en una generación religiosa, en una generación que necesita escuchar urgentemente y necesita ser confrontada para ser llevada al arrepentimiento. Necesita exponer quién es esa generación, necesita mostrar qué es esa generación y necesita contrastar con la enseñanza del reino, con la enseñanza del cielo. Estos son los estándares bíblicos. Y no solamente eso. En el Sermón del Monte nos vamos a encontrar que el Señor muestra cuáles son los lineamientos de la ley que ellos estaban siguiendo y que estaban siguiendo pésimamente mal, y cuáles son los verdaderos lineamientos que nosotros debemos de seguir teniendo en cuenta la ley y lo que el Señor Jesús enseña. Dentro del mismo pasaje, el Señor Jesús les dice, yo no he venido para invalidar la ley, para decir que esto no sirve. No he venido a eso, sino he venido para decirles que esto sirve y esto se cumple de la manera en que estoy viviendo y cómo ustedes deben de vivir apuntando a Cristo, apuntando a mí, apuntando a Dios. Es lo que el Señor Jesús prácticamente le estaba diciendo. El contexto parece ser muy desalentador porque vemos de una intención muy sana, podemos empezar de una intención muy sana y terminó en lo peor. Enemigos del mismo Mesías, enemigos del mismo Dios. Y podemos estar en una condición muy similar. Charles Spurgeon dijo, hasta que el corazón no es renovado por la gracia soberana, es imposible ver a Dios. Si nosotros no somos transformados, si nosotros no somos expuestos a la palabra, si nosotros no entendemos la necesidad de lo que el Señor nos muestra aquí en su palabra, no vamos a ser renovados, vamos a seguir reincidiendo en algunos pecados, vamos a seguir batallando con algunas cosas y eso no quiere decir que vamos a ser perfectos. Vamos a seguir luchando con actitudes, con reacciones, con palabras, con debilidades, pero ya no lo vamos a hacer por nosotros, sino que lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. La enseñanza de Jesús nos muestra su importancia porque desmantela toda clase de ideas centradas en el esfuerzo humano. Algo muy importante, en el mundo existen solamente dos religiones, la religión de Dios y la de los hombres. La de los hombres es la que busca tratar de acercarse a una supuesta deidad a través de sus esfuerzos. Y eso es lo que podemos ver en todas las religiones que existen en este mundo. Una forma de cómo tú puedes llegar a Dios, cómo tú puedes ser un ser iluminado, cómo tú puedes alcanzar un estado cercano a la deidad. Algo muy mal. Tratan de llevar al hombre a Dios. ¿Y qué es lo que sucede en el Evangelio? El Evangelio de Cristo, la Biblia, el cristianismo, es la única religión en el mundo que nos muestra que Dios se hizo hombre para llevarnos a Él. Y eso nos debe sorprender, eso nos debe demostrar que nuestro esfuerzo no tiene nada que ver. Es por la gracia de Dios que recibimos absolutamente todo. De manera que la enseñanza de Jesús lo que está haciendo aquí en el Sermón del Monte es contrarrestar la idea centrada en el esfuerzo humano, toda herejía de los fariseos, y muestra que Jesús es el único verdadero camino. Muestra nuestra bancarrota espiritual y también que necesitamos un entendimiento de qué es el seguirle a Él. Lo que más adelante dijo, tomen su cruz y síganme.
Sigan citando a Pastor MacArthur al respecto de Mateo 5, él dice: este sermón es una exposición maestra de la ley y un potente asalto al legalismo farisaico, cerrando con un llamado a la fe y salvación verdaderas. Cristo expuso el pleno significado de la ley, demostrando que ella demanda lo que era humanamente imposible. Este es el uso apropiado de la ley con respecto a la salvación. Cierra cualquier posible ruta de méritos humanos que pretendan garantizar la salvación y deja a los pecadores dependiendo absolutamente de la divina gracia para llegar a ella. Muestra nuestra bancarrota espiritual y nos muestra que para que podamos llevar a la gracia, debemos ser llevados por la gracia misma. Y eso es la única obra que el Señor Jesús hace en cada uno de nosotros. La sana doctrina, la verdadera enseñanza desde el tiempo de Jesús, viene a mostrar la realidad del corazón humano y su necesidad de Dios. Es por eso que este sermón extenso del Sermón del Monte viene a ser un choque para los judíos que pensaban que estaban agradando a Dios, cuando realmente estaban lejos de conocer la voluntad de Dios. Es por ello que necesitamos ser expuestos a la palabra para que nuestros corazones sean transformados. Tenemos este panorama general, desde el exilio muy resumido, cuando ellos regresan en el tiempo de Nehemías, en el tiempo del sacerdote Esdras, y hasta este momento en el que el Señor Jesús estaba predicando: arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Y no solamente tenemos ese contexto, sino también tenemos los antecedentes. El antecedente del Sermón del Monte, bueno, ¿en qué año del ministerio de Jesús se predicó? Siempre lo encontramos en Mateo 5, cuando principia el ministerio de Jesús, pero este sermón se predicó en el segundo año del ministerio del Señor Jesús. Tenemos un contexto en el que el pueblo acepta parte de su enseñanza, los religiosos están reacios ante el ministerio público de Jesús. Es más, esa primera Pascua, cuando el Señor Jesús subió, sus mismos hermanos de sangre le dijeron: ve para que todos te conozcan. Llega después, a la mitad de la fiesta, y muchos se preguntaban: ¿qué pasó con este personaje que estaba predicando, con este profeta? Muchos lo querían matar, se escabulla de ellos. ¿Por qué? Porque no había llegado su tiempo, y tenemos este segundo año que es parte del auge, casi el clímax, en el que Jesús es conocido y los religiosos no saben ni siquiera qué hacer. ¿Por qué? Porque las enseñanzas que habían tenido desde años atrás están siendo desmanteladas, casi como redes, están siendo desmanteladas y está siendo expuestos la verdad. Y no solamente tenemos eso, sino tenemos un contexto de una controversia que surge en el sábado. ¿Con respecto a qué? A la curación de un paralítico en Jerusalén en el día de reposo. ¿Por qué la controversia del sábado? Porque en el día de reposo los fariseos habían instituido que nada más debían de ir a la sinagoga a escuchar la palabra. Debían de congregarse, prácticamente como si tuviésemos instituido venir al templo, y de ahí, mis hermanos, no se mueven, ya, regresan a sus casas, pueden degustar un alimento y hasta ahí. No tendrían por qué limpiarle el motor al carro, no tenían por qué lavar su carro, no tenían por qué hacer limpieza de su casa, no tenían que lavar más de 15 trastes, o sea, puede sonar muy exagerado, pero así eran las restricciones que los judíos, los fariseos habían implementado. Es por eso que cuando Jesús sana a un paralítico, pues casi llegan y le quieren decir: ¿qué te crees? ¿Eres Dios? Y Jesús le respondió: pues sí, soy Dios. O sea, y ellos, incrédulos, no querían reconocerlo. Tenemos eso, la controversia de un paralítico que Jesús sana en Jerusalén en el día de reposo. También tenemos la controversia de que los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Eso está en Mateo 12, 1 al 8. Cuando el Señor, los fariseos le dicen: tus discípulos están recogiendo espigas en el día de reposo. O sea, diles algo, ¿por qué están invalidando la ley? Y el Señor Jesús les dice: no, o sea, no están invalidando la ley. Y en ese mismo contexto, Jesús se retira al mar de Galilea y mucha gente lo sigue. Marcos 3, del 7 al 12, y Mateo 12, 15 al 21, y Mateo 4, 25. Que lo tenemos aquí, y dice: le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Tenemos este contexto que está sucediendo en el segundo año del ministerio de Jesús, y no solamente eso,
en el contexto inmediato, que prácticamente minutos antes de que se dé el Sermón del Monte, tenemos lo siguiente: la elección de los 12 discípulos. Mateo 10, del 1 al 4, cuando se acercaron, subieron a un monte, se acercaron muchos y empezó a llamar uno por uno. A Cefas, que le cambió por nombre a Pedro, a Simón, que le cambió por nombre a Pedro, y empezó, ahora sí, llamó a sus 12, y después, ahora sí tenemos el mismo Sermón del Monte. En ese mismo monte, después de que llama a sus discípulos, sube a lo más alto del monte, sus discípulos se acercan y dice: viniendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba. Ya estamos más aclimatados en lo que es la enseñanza del Sermón del Monte, porque es de que Jesús denuncia tantas enseñanzas erróneas. ¿Por qué? Porque se había desvirtuado a causa de los grupos que surgieron con una intención sana y pura. Pero ellos mismos, con el pasar de los años, se fueron desvirtuando. Ellos empezaron a cambiar y empezaron a agregar y agregar y agregar y agregar para que pudieran supuestamente agradar a Dios, cuando realmente no era así. Estamos en un contexto en el que Jesús está en su segundo año de ministerio y ahora sí ha seleccionado a sus 12 discípulos de todas las multitudes que lo seguían. Y en ese mismo contexto da este magno sermón, este magno tema. Y es necesario precisar, en palabras de Ryrie, dice lo siguiente: el Sermón del Monte no presenta el camino de la salvación, sino el camino de la vida justa para los que están en la familia de Dios, contrastando el camino nuevo con el antiguo, de los escribas y fariseos. Para los judíos de los tiempos de Jesús, este mensaje era una explicación detallada de arrepentíos. Era también una elaboración del espíritu de la ley. Les viene a decir, los judíos, los fariseos les enseñaron eso, pero no deben de ser así ustedes. No deben de ser como los fariseos, porque ellos ya se corrompieron. Deben de seguir de esta manera la ley, porque ese es el verdadero camino de Dios. Me gustó mucho cuando dice: para los judíos de los tiempos de Jesús, este mensaje era una explicación detallada del arrepentíos. Jesús había enseñado varios sermones anterior a este, recordemos, estamos en su segundo año de ministerio, pero para que ellos entendieran qué era el arrepentirse, necesitaban un sermón detallado, y aquí lo tenemos. ¿Qué necesitamos nosotros para arrepentirnos? ¿Qué necesitamos nosotros para entender la importancia de una predicación sana en una generación religiosa? En una generación que no entiende, en una generación conformista, lo podemos poner en términos actuales, en una tecnogeneración que está siendo consumida constantemente por la tecnología. Ya no estamos ocupando, y eso se los digo como pedagogo, ya no estamos ocupando nuestra mente, ya no estamos haciendo uso de un pensamiento crítico, ya no sabemos ni siquiera escribir bien. ¿Por qué? Por el uso de pantallas, por el uso de dispositivos. Hay un daño cerebral, un daño neurológico, y ya no podemos aprender ni siquiera bien. Y eso es algo que está pasando. El problema principal de los judíos en ese tiempo era la religiosidad. Nuestro problema es el conformismo. Tenemos absolutamente todo. Tenemos todos los medios para tener cualquier libro que necesitemos. Nada más lo compramos y listo, ya lo podemos empezar a leer desde nuestro celular. Pero como lo tenemos todo, no queremos esforzarnos. Y el Señor, igual en este Sermón del Monte, viene a hablar inclusive en contra de la pereza. No caduca realmente la enseñanza que vamos a ver. Y es la necesidad imperante que nosotros tenemos. El Sermón del Monte es un antídoto para el legalismo religioso que muestra el verdadero corazón arrepentido y cómo su conducta renovada en el Evangelio evidencia la gracia de Dios. Es como si nos dijeran: aquí está una medicina, necesitas todos los días suministrarla una vez cada 8 horas por una semana. Pero esta vez no es por una semana, sino es, como dice el canto, hasta que Él venga o muera yo. Porque todos los días estamos luchando contra nuestra naturaleza pecaminosa.
Va a sonar muy burdo, pero hay un meme muy chistoso que dice, son las 6 de la mañana, me levanto, oro, hago mi devocional, desayuno. De 8 a 8 de 8 de la mañana a 8 de la noche, me castigo, me enojo a mí mismo, me castigo a mí mismo. ¿Por qué? Porque peco constantemente. De 10 a 12 me vuelvo a dormir. Nuestro día a día es una lucha constante contra el pecado. Y si no reconocemos esa lucha constante, y si decimos, bueno, es que yo no incurro en drogas, es que yo no mato a nadie, yo me enojo, sí, suelo ser un poquito rencoroso, suelo decirle sus verdades en la cara a todas las personas sin que me importe el momento y el lugar, suelo ser muy determinante, y empezamos a decir, yo hago, pero sin darnos cuenta, en cada uno de ese listado, cuando tratamos de justificarnos que somos buenos, estamos invalidando la misma ley de Dios. Queremos creer que podemos alcanzar una justicia que es inalcanzable. Este mismo sermón, en palabras de autores de verdad, que por ejemplo John MacArthur, Riddick, Spurgeon, este sermón muestra que solamente Jesús, Dios, puede cumplir los estándares de Dios mismo. La ley no era para que todos fuéramos salvos. No, la ley era para mostrar nuestra incapacidad y nuestra necesidad de un Salvador. Por eso, todos en el Antiguo Testamento ofrecían sacrificios. Porque habían fallado en algo de la ley. ¿Y debían de qué? Ofrecer por el perdón de sus pecados. Entonces ya hemos visto la importancia de la predicación en una generación religiosa, hemos visto los antecedentes inmediatos del Sermón del Monte y vamos a ver cuál es su objetivo. El objetivo del Sermón del Monte, si lo podemos sintetizar en una sola frase, puede ser la siguiente: enseñar de forma práctica y certera el significado verdadero de la ley y cómo la justicia del corazón es renovada mediante la convicción de la gracia de Dios, para que lleven una vida íntegra, santa, agradable a Dios, y no como los fariseos promovían la falsedad. Repito, enseñar de forma práctica y certera el significado verdadero de la ley y cómo la justicia del corazón es renovada mediante la convicción de la gracia de Dios, para que lleven una vida íntegra, santa, agradable a Dios, y no como los fariseos promovían la falsedad. Lo podemos desmenuzar un poquito. Enseñar de forma práctica y certera. El Señor Jesús les puso ejemplos que ellos conocían, que ellos identificaban, con lo cual ellos estaban familiarizados. De manera práctica y certera, el significado verdadero de la ley, porque les habla cosas que están en la ley. Y también no solamente eso, cómo la justicia del corazón es renovada, cómo necesita ese cambio mediante la convicción de la gracia de Dios, porque no lo podían alcanzar por ellos, sino solamente por la gracia de Dios. Dice, para que lleven una vida íntegra, santa, agradable a Dios, y no como los fariseos promovían la falsedad. Un objetivo realmente... Este objetivo no lo van a encontrar en ningún comentario, nada. Se elaboró exclusivamente para el sermón, para lo cual nosotros nos vamos a estar basando en el estudio. Y es que prácticamente ese objetivo que encontramos en el Sermón del Monte es el mismo objetivo que cae para cada uno de nosotros. Entender de manera práctica y certera el significado de la ley, verdadero significado de la ley, para que nuestro corazón sea renovado mediante la convicción de la gracia de Dios. No lo que nosotros vamos a hacer, no lo que el expositor va a hacer aquí enfrente, sino lo que la gracia de Dios hace en cada uno de nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué tanta enseñanza? ¿Para qué tanta predicación? Para llevar una vida íntegra, santa, agradable a Dios. ¿Y cómo voy a descifrar eso? ¿Cómo voy a entender eso? Bueno, aprendiendo lo que el Señor nos muestra en su palabra y no faltando los domingos. Entonces, esos elementos se ven reflejados en cada una de las secciones del sermón, porque el Señor Jesús va enseñando cómo ser un creyente transformado, cómo ser un creyente regenerado por la verdad del Evangelio. No ser legalista, no ser religioso, no ser liberal,
ser un creyente verdadero. No solo se trata de estarse congregando los domingos y decir que somos cristianos y ya. Tener una etiqueta más en mi currículum como hombre, como humano. Soy cristiano. Listo. No, sino realmente ser diferente, ser entendido. Porque si no, no seríamos diferentes a los religiosos. Y eso lleva como resultado el tener ese tipo de conductas, el tener ese tipo de reacciones, lleva como resultado escandalizarnos por muchas cosas. Es que mi hermano lo vi y es un pecador. Mi hermano, tú y yo somos pecadores. ¿Qué es lo que dice? Tú, si eres espiritual, restaura a tu hermano con espíritu de mansedumbre. Estás viendo que está pasando por una batalla en su carne, que está luchando con algún pecado. Ayúdale a llevar su carga. Ora por él, visítalo. Hermano, estoy viendo esta situación que estás viendo. Dile al pastor, estoy viendo que este hermano está batallando con esto. Apoyémosle. Van a visitarlo, oran por él, están llevándole un seguimiento constante. ¿Para qué? Para que tu hermano sea restaurado, para que tu hermano sea fortalecido. Si no, pues estaríamos como los fariseos, que llegan y dicen, Señor... Y la parábola dice que el fariseo llegó, gritó, Señor, gracias porque no me permites ser como este pecador, este recaudador de impuestos. Yo no soy como él, yo no soy un pecador, y podemos agregarle más cosas. Yo no soy un traidor de mi nación, porque los recaudadores de impuestos eran considerados como traidores de su nación. ¿Y qué es lo que dice la parábola? El que llegó justificado, el que salió perdonado en esta oración, fue el fariseo, el publicano, perdón, el recaudador de impuestos, que nada más en voz baja, tan avergonzado, dijo, Señor, sé propicio de mi pecador, perdóname. La convicción del corazón es lo que más nos importa a cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué tipo de creyente soy? Y eso es algo que vamos a estar viendo. Hay un autor, John Wesley, él plantea, y me gustó mucho su planteamiento, él dice que hay 3 tipos de creyentes. Uno es aquel que apenas ha escuchado. Un segundo es aquel que vive bajo la ley. Es legalista, se enoja por todo, está amargado, vive bajo la ley. Y un tercero es aquel que vive bajo la libertad de la gracia. Entiende cuáles son las implicaciones de seguir a Jesús. No se enfoca en criticar a los demás. Y si detecta algo, comparte y busca con la misma palabra restaurar a otros. Es nuestra labor dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Entonces hemos visto el objetivo. Y no solamente acá, sino lo que mencionaba hace un momento. Jesús vino a cumplir la ley. Esa ley que se expone a todo lo largo de estos 3 capítulos, porque sí, abarca del capítulo 5, 6, 7 y termina en el primer verso del capítulo 8. Y no son capítulos cortos, son capítulos de 48 versículos, 34 versículos y 28 versículos. O sea, muy condensados, extensos. Jesús vino a cumplir esa ley que se detalla a lo largo de estos capítulos para mostrarnos el camino verdadero. Vino a mostrarnos que no debemos de agradar a los hombres. Vino a mostrarnos que debemos de agradar exclusivamente a Dios en lo que nosotros somos. Y es que, ¿por qué tanto tiradera a los fariseos? ¿Es porque eran la minoría ahí? No, sino porque eran los que estaban promoviendo todas las falsas enseñanzas. Y esto lo vamos a contrastar. Vamos a Mateo 5:20. Ahí mismo, Mateo 5, versículo 20, ¿qué es lo que nos dice? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si no fuera mayor que dice la justicia de los escribas y los fariseos. Y en ese mismo pasaje, el Señor explica cómo vivir la verdadera justicia. Mateo 5:47 nos dice: si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No solamente los fariseos, sino también los gentiles. Saluda a quien me cae bien nada más.
¿Qué más les dice? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. O sea, no solamente trata bien a tu vecino, a tu amigo, a tu prójimo, con quien te llevas bien. Trata bien también a tus enemigos. Dice, yo les he venido a decir esto, dice, versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y los judíos, la verdad, en ese momento, dentro de toda la multitud, pudieron empezar a decir, ¿oíste eso? O sea, ¿te das cuenta de lo que nos está diciendo? E inclusive pudieron haber dicho, escuchado la misma enseñanza, las mismas palabras de Jesús, y dentro de la misma multitud, unos tenían problemas y nada más uno volteó a ver al otro y no dijeron nada. Una imaginación santa, mis amados hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor vino a decir esto? Por la justicia del corazón. Es muy fácil tratar bien a los que nos tratan bien. Pero a los que nos tratan mal, tratarlos bien sabiendo las acciones que han tenido en contra de nosotros, es lo más difícil del mundo. O sea, yo no he tenido mucho recorrido en esta vida, tengo 22 años. Ustedes, hermanos que son más grandes, saben lo que es tratar con eso. Pero a esos cortos años el Señor me ha permitido vivir esas experiencias y es muy complicado, muy, muy complicado. Dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, orar bien por nuestros enemigos, no decirles que Señor, que le caiga un rayo, por favor, ahí donde va. No, sino decir, Señor, por favor, que conozca verdaderamente quién eres, para que pueda arrepentirse. Y tratarlo bien, saludar, hablar y todo. Es muy complicado, muy, muy complicado. Algo que el Señor nos manda hacer. Porque si no, pues ¿qué caso tiene? En Primera de Juan nos dice, si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Nuestro entrenamiento, por así decirlo, somos nosotros mismos. Hierro con hierro se aguza. El mismo hierro se afila con el hierro. Somos nuestras propias lijitas. Por más difícil que sea. Y no solamente tenemos este ejemplo de Mateo 5:20, 5:47, también en Mateo 6:2 nos dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y quiénes hacían eso? Los fariseos, los escribas, los saduceos. Decían, hey, traigo un billete de 1,000, lo voy a dejar aquí. 1,000 pesos. Lo voy a dejar acá, vean que sí lo estoy dejando. Y ya. Y al rato, hey, me das acá. Nada más para que los demás lo vieran. No debemos de ser así. Por eso es que el Señor Jesús vino con este objetivo de enseñar de forma práctica y certera el significado de la ley. Y tenemos un último ejemplo en Mateo 7:29, que nos dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Con esto podemos decir un montón, pero más adelante lo vamos a revisar. El Señor Jesús viene específicamente ¿para qué? Para derribar y desmantelar todo tipo de enseñanza desvirtuada de la verdad. Recordemos, les vuelvo a leer el objetivo. Enseñar de forma práctica y certera el significado verdadero de la ley y cómo la justicia del corazón es renovada mediante la convicción de la gracia de Dios, para que lleven una vida íntegra, santa, agradable a Dios y no como los fariseos promovían la falsedad. Ahora ya tiene un poquito más de sentido el porqué del objetivo de la enseñanza del Sermón del Monte. Ya hemos revisado la importancia de la predicación en una generación religiosa, los antecedentes inmediatos del Sermón del Monte, su objetivo. Pero vamos a ver sus destinatarios. Vamos a Mateo 5:1-2, que es la cita base del tema de hoy. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Vamos a Mateo 7:28. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y a Mateo 8:1.
Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente y, bueno, ya está ahí. Perdón. Entonces, los destinatarios del Sermón del Monte, por lo que hemos visto en estas evidencias internas, es, uno, los discípulos que habían sido seleccionados por Jesús. Dos, los judíos de la multitud que se acercaron a escuchar a Jesús. Y tres, los creyentes futuros que iban a depositar su fe en Jesús. En otras palabras, nosotros. Nosotros somos parte de esos destinatarios del Sermón del Monte. Es por eso que es bueno que nosotros podamos identificar qué enseñanza nos habla al respecto. Y al respecto de ello, John Wesley dijo lo siguiente: el Sermón del Monte nos dio la perspectiva completa de la verdadera religión. Describió en general la naturaleza de la santidad, sin la cual ningún hombre podrá ver a Dios. Jesús describió determinadas partes de este mensaje en miles de ocasiones diferentes, pero nunca, además de aquí, dio una visión general de todo. No hay nada más de este tipo en toda la Biblia. Si queremos una perspectiva de lo que es ser verdadero creyente, tenemos el Sermón del Monte. Es por eso que somos parte de esos destinatarios, somos parte de esos receptores, así como los discípulos, así como la multitud, así como nosotros. Así nosotros también somos receptores de esa enseñanza de cómo ser verdadero creyente. Riley dijo: para todos nosotros es una revelación detallada de la justicia de Dios, y sus principios se aplican a los hijos de Dios de hoy. Es una explicación detallada de lo que es la justicia, de lo que es los principios, y cada uno de estos elementos son aplicables hoy en día. Porque ¿quién no está enojado? Todos nos hemos enojado, y eso habla sobre la ira. ¿Quién no ha tenido un enemigo? Bueno, todos tenemos adversarios, todos tenemos personas que no nos caen bien. El Señor Jesús nos habla al respecto. ¿Quién no ha tenido manejo financiero? Todos hemos tenido y tenemos manejo financiero. El Señor nos habla sobre el manejo económico también, sobre la intención del corazón, sobre muchas cosas. Y eso es lo que vamos a ver también ahorita. Las secciones, los temas. Haciendo una revisión exhaustiva, el Sermón del Monte tiene nada más y nada menos que 21 temas. Abarca 21 temas, siendo los siguientes: las bienaventuranzas, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, la oración, el ayuno, los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis, nunca os conocí, y los dos cimientos. 21 temas que nos marcan cómo debe de ser la vida cristiana, cómo debemos de ser. Porque, no sé si ustedes de un tiempo para acá en redes sociales ha surgido mucho eso de, ya me dio ansiedad. La ansiedad que surge y la ansiedad que muchos psicosomáticos, o sea, que se dicen de que tienen ansiedad y no tienen ansiedad y dicen que viven ansiedad, eso es algo psicosomático, que lo pienso y me pasa por lo mismo, y otros que verdaderamente lo experimentan. Algo muy diferente. Y el Señor Jesús nos habla al respecto. Sobre el afán, sobre la ansiedad, también sobre la preocupación, sobre qué es lo que estoy haciendo como creyente, sobre la misma oración. Son 22 temas y los podemos separar en 3 secciones. 1, la sección 1, el resumen de toda la religión verdadera. La sección 2, reglas para la intención correcta. O sea, ¿qué debemos de preservar en todas nuestras acciones externas sin combinar los deseos mundanos o las preocupaciones de las necesidades de la vida? O sea, tenemos la primera, el resumen de toda la religión verdadera. 2, reglas para la intención correcta que debemos preservar de manera interna, de manera externa. Y 3, se encuentran acá las preocupaciones contra los obstáculos principales de la verdadera religión. 1, el resumen de la religión verdadera. 2, reglas para la intención correcta. Y 3,
las preocupaciones contra los obstáculos principales de la verdadera religión. Y en estas 3 secciones podemos encontrar los 21 temas que hemos mencionado. Y cada tema nos muestra, y eso es lo más hermoso, cada tema nos muestra el carácter de Dios para el corazón arrepentido y cómo seguir verdaderamente la verdad. Porque el Señor Jesús les habla muy amorosamente y también muy confrontativa, porque les dice, ustedes se les fue enseñado de esta manera, pero no es así. Es así como deben de vivir. Viene a mostrar esos contrastes, y esos contrastes que nosotros debemos de tener muy, muy en cuenta. Y vamos a empezar a terminar lo que es esta amplia introducción, recapitulación y acercamiento a lo que es el Sermón del Monte, con lo que nos dice Mateo 7, 28 y 29. Parece que estamos iniciando con el principio, con el final, pero no. Mateo 7, 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y esta última sección del tema se llama confrontados por la autoridad del Señor para ser como Él. Confrontados por la autoridad del Señor para ser como Él. Y es que es necesario que nosotros entendamos que debemos de ser confrontados. Llegamos desde un momento que tenemos intenciones muy puras, muy buenas. Y muchas personas dicen, es que tal persona no era cristiano, no era creyente y hacía buenas obras. Era bueno. Es que todos en nuestro interior podemos llegar a experimentar el deseo de ser buenos, pero lo tratamos de hacer en nuestros propios términos. Y eso es lo malo. Lo mismo que le pasó a los fariseos, a los judíos, a los mismos judíos del tiempo posexílico, después del exilio, del tiempo de Esdras. Esos mismos creyentes, esos mismos judíos que firmaron, sí, vamos a obedecer, se fueron desvirtuando poco a poco. Es por eso que necesitamos ser confrontados por la misma autoridad. No por lo que dijo tal pastor, no por lo que dijo tal hermano, no por lo que escuché hace 30 años que me convertí, hace 5 años que me convertí, por lo que dice la palabra. La autoridad de Jesús fue un antes y un después, no solamente para los judíos, en todo el mundo, en la misma historia. ¿Por qué? Porque todos reconocen la enseñanza de Jesús, sean creyentes o no sean creyentes. Pero algo que deja muy remarcado al finalizar el Sermón del Monte es que Jesús enseñaba con una autoridad íntegra, no como una autoridad que los fariseos buscaban. Es que los fariseos buscaban recibir una compensación económica. Ellos iban exclusivamente a visitar a los miembros de las sinagogas, hacían largas oraciones, les daban un rollo interminable, no les explicaban nada a los judíos hermanos, y ahora sí, mi chavo, la compensación, por favor, porque el desgaste de la garganta, el venir descansado, el trayecto, se me ensuciaron los pies por venir ahí caminando, entonces, pues, una compensación. Ellos buscaban eso. El Señor Jesús nada más les enseñaba, esto es la ley de Dios. Eso es lo que realmente debemos de vivir, lo que debemos de seguir. De manera que vemos este contraste, que somos confrontados por la autoridad del Señor para ser como Él, no para vivir en apariencia, sino que la única autoridad que tenemos no es la del pastor, porque el pastor es un hermano como nosotros, es un creyente que batalla con muchas cosas, que ha sido puesto por Dios, para que nos guíe a través de la palabra, Pero la única autoridad que tenemos es la de Cristo. Todos mis amados hermanos, somos instrumentos de barro usados por Dios para proclamar la verdad. Así como el Señor Dios le habló a Jeremías, ve a la casa del alfarero, así como ese barro, ustedes son en mis manos. ¿Acaso no los puedo formar, no los puedo deshacer, no los puedo volver a moldear, no los puedo romper y volver a hacer? Yo soy el alfarero. Somos instrumentos de barro usados por Dios. El Señor Jesús confrontó los prejuicios de los judíos, su estilo de vida, su seguimiento de la ley. Fue un impacto para ellos percatarse que no estaban obedeciendo verdaderamente a Dios y todo lo que habían aprendido estaba desvirtuado. Citando a Wesley,
al respecto dice lo siguiente. Es como si Jesús nos dijera, ¿quién es el que desea vivir una buena vida y tener los días buenos? He aquí, te daré aquello que más anhela tu alma. Este es el camino que han buscado en vano durante tanto tiempo. Es el camino de lo agradable. Es el camino hacia la calma, la paz gozosa, hacia arriba y abajo del cielo. Jesús no solo vino a enseñar, no es solo un gran pensador, es Dios mismo, quien vino a la tierra para dar su vida, para rescatarnos. Somos creyentes, hijos de Dios, pero ¿qué clases de creyentes soy? ¿Estoy viviendo a la luz de la palabra? ¿Mi gozo está verdaderamente en el Señor o está en lo temporal que si se acaba me desanimo y pierdo toda la motivación? ¿Conozco la fuente de la verdadera paz? ¿Vivo glorificando al Señor con todo lo que soy, con todo lo que Él me ha permitido tener? Realmente, mis amados hermanos, que este estudio del Sermón del Monte nos ayude a examinarnos a nosotros mismos, a conocer la guía verdadera del Señor y obedecerle, hacer los cambios que necesitamos hacer y hacerlos por convicción, no porque se nos imponga. Aquí nada se nos está imponiendo. El Señor, a través del Espíritu, hace la obra en nosotros. De manera que debemos de seguir, conocer la palabra, vivir para Él de manera íntegra. Y lo más importante, para compartir el poder salvador y restaurador de Cristo y cómo nos lleva hacia Él. Es la introducción, lo esencial y resumido en la introducción del Sermón del Monte, para que podamos disponer nuestro corazón para los temas que van a ir abarcando esta serie y podamos decirle a lo largo del Señor en esta semana, ayúdame a ser como tú quieres que sea y a vivir bajo tu autoridad. Pongámonos de pie y oremos. Padre Santo, muchas gracias porque a pesar de nuestra debilidad, a pesar de que somos pecadores, tú nos hablas y nos permites hablar a nuestros hermanos creyentes. Mi Señor, perdona nuestra debilidad, exponemos nuestros pecados, nos arrepentimos delante de ti. Somos imperfectos y no nos escudamos en ellos, sino que reconocemos nuestra imperfección para decir que sea tu gracia ayudándonos. Ayúdanos a vivir bajo tu objetivo, bajo tu verdad, bajo tus lineamientos, a no ser conformistas, a no ser solo de apariencia, a no estar solo por compromiso. Mi Señor, por favor, ayúdanos, porque te necesitamos urgentemente todos los días. Te confesamos nuestros pecados, te confesamos que hemos sido presas de la tecnología y de las redes sociales y de todas las opciones que traen las series, películas, y hemos perdido nuestro tiempo en lugar de orar, en lugar de leer la Biblia. Te confesamos también nuestra liviandad, te confesamos que no nos hemos comprometido. Te confesamos que no habíamos sido verdaderos creyentes, si es el caso. Te confesamos, Señor, que estamos necesitados de ti. Y mi Señor, queremos renovar nuestro compromiso. Queremos buscarte verdaderamente. Queremos conocerte quién eres tú. Mi amado Señor, perdónanos, ayúdanos a ser aceptos delante de ti. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado y que podamos seguirte conociendo cada día a través de la palabra a lo largo de nuestra semana y a lo largo de los temas de la serie que se van a estar llevando a cabo en la predicación dominical. Que sea tu mano acompañándonos, que sea tu mano guiándonos a lo largo de esta semana que inicia. Que seas tú en nuestras actividades diarias, si estamos de vacaciones, que seas tú guardándonos en los trabajos de nuestros hermanos, que seas tú bendiciéndolos, prosperándolos, ayudándoles, que seas tú en cada uno de nosotros para que te podamos amar verdaderamente. Que nos permita, Señor, compartirlo a una persona en esta semana, que podamos aplicar lo que estamos leyendo en nuestro devocional diario, que podamos hacer nuestro devocional diario y que seas tú ayudándonos en cada momento, que podamos congregarnos en la reunión de entre semana, que podamos volver aquí en la reunión dominical, que podamos cuidarnos como iglesia que somos y podamos glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos, mis amados hermanos. Dios les bendiga.